campanas porque Aquí hemos hecho un repique para recibir a José Alberto Benítez, que ha estado mucho tiempo en Hannover. ¿Qué tal, compañero? José Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo, aquí estamos. Bueno, te echábamos de menos, lo sabes, ¿no? Sí, yo a vosotros también. Bueno, oye, creo que ha ido muy bien todo por allí. Ya nos contarás otro día más detalles. ¿Cómo es el mundo de la investigación en Alemania? Bastante diferente aquí, sobre todo con el tema de la financiación. Entonces, claro, pues si las cosas funcionan allí es porque se invierte en ello. Aquí en España, pues para que se hagan una idea los oyentes, lo que te he comentado ahora antes de entrar aquí, yo me he ido 3 meses allí con una beca que no sé si me la van a dar todavía. Es decir, yo he pedido la beca, me he ido 3 meses y hasta abril o mayo del año que viene yo no sé si me la dan. Entonces yo me he ido allí sin financiación y puede ser que me digan, oye, mira, eres uno de los agraciados a los que les vamos a dar la beca, y entonces me sueltan todo el dinero de los 3 meses y pico acumulados, o no. Los que están investigando en grupos de investigación investigan, ¿no? Y tienen menos horas quizá lectivas para centrarse en ese proceso de investigación. Así funcionan, ¿no? Lo que es la carrera del personal docente e investigador en las universidades de allí de Alemania es diferente al de aquí. Nosotros aquí tenemos una carga de docencia muy alta y una carga de gestión académica muy alta, cosa que allí pues no se tiene. Entonces, claro, no podemos pretender tener los mismos resultados de investigación con el funcionamiento que tenemos aquí, tanto a nivel de financiación, como ya he dicho, como a nivel de lo que es la organización de cuánto tiempo tenemos nosotros para investigar. Pero como ahora es más importante decir españoles y españolas que dotar de recursos a la investigación, pues así nos luce el pelo. Pero en fin. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de la pandemia. ¿Has estado atento a Miguel Marcos? Correcto. Es un fenómeno y lo explica muy bien, mejor casi que en la entrevista, en su hilo de tweets. Es un hombre muy activo en redes sociales. Sí. Y me ha gustado mucho porque es un hombre... Que lo que pasa es que aquí somos de extremos, ¿no? Aquí el decir que la revacunación no es la solución a la pandemia, la gente lo que piensa es, pues entonces ha dicho que no me vacune. No han entendido. Yo creo que has estado muy acertado, ¿no? En esto que nos comenta de esta vacuna, ¿no? Yo a Miguel, de esta variante. Yo a Miguel lo sigo desde hace un tiempo porque, bueno, ya sabes que a mí he seguido en primera línea todo este tema de los datos, la pandemia y demás, y me gusta seguir a gente que tiene criterio científico, pero que además, dentro de lo que cabe, si puede ser, es entre comillas realista y no extra alarmista, que es la mayoría de los que leo, ¿no? Hay gente muy buena divulgando, pero que a mí por desgracia me parece que al final se sobrepasan e incluso acaban sesgando lo propio que divulgan, porque le acaban poniendo un tinte, en este caso extremo, en tanto para un lado como para otro, en este caso para el extremo del alarmismo, ¿no? Entonces, pues bueno. Te recomiendo una película, No mires arriba. No mires arriba. Leonardo DiCaprio y un elenco de actores está, Meryl Streep, en fin, muchísimos, muy buenos. Te recomiendo que la veas. Correcto. Porque es una película con mucho humor. Es una película de exageración, de hipérbole constante de la sociedad en la que vivimos, sobre un meteorito que llega a la Tierra. Entonces, lo de menos es el meteorito, ya lo verás. Vale, pues ya lo tengo aquí. Al final, si miras arriba eres de una rama de la población, y si no miras arriba eres de la otra. O sea, es que es muy parecido a esta situación. Tiene buena pinta. Buenísima, buena pinta. 2 horas y media. Pero buenísima, brutal, te vas a reír. Tiene buena pinta. Te vas a reír. Y bueno, los actores, el elenco de actores, exagerado, Kate Blanchett, una pasada. Yo te la recomiendo. Bueno, pues vamos con los catarros, las gripes y la pandemia, con los datos. Venga, cuéntame. Vale, bueno, lo primero que voy a comentar, porque esta semana, bueno, como alguno me escuchará, tengo una voz un poco nasal. Eso es porque estoy resfriado, porque los resfriados a día de hoy existen. No todo es COVID, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar claro varias cosas con el tema de lo que son los test primero con el tema de lo que son los test de antígenos y la PCR, y por qué hay veces que los test de antígenos dan negativo, y por qué no nos vale el hacernos un test hoy de antígenos y pasado mañana decir, no, es que antes de ayer di
Entonces, como todavía hay gente que no tiene esto muy... que no lo controla del todo, pues voy a comentar varias cosillas. Entonces, por una parte, el test rápido de antígenos, que por cierto yo en Alemania me he hecho mogollón, porque como los hacían gratis y en algunos sitios era obligatorio el tener hecho uno en las 24 horas previas, que por cierto esto ya quiere decir algo, nos pedían que estuviera hecho en las 24 horas previas por algo, no porque sí, sino porque realmente tenía cierto sentido, ¿no? Lo que pedía. Por una parte, el tema del test de antígenos. El test de antígenos, desde que nosotros tenemos el contacto con alguien, nos exponemos y nos infectamos, durante unos 2 o 3 primeros días teniendo la infección todavía puede dar negativo, ¿vale? Pero es que incluso la PCR también puede dar, durante 2 o 3 días desde que has cogido la infección, puede dar también negativo. ¿Qué pasa? Que puede pasar con la Omicron que hemos tenido ahora, que sí que está visto que los síntomas aparecen antes que con las otras variantes, que puede ser que una persona tenga síntomas, se haga test de antígenos de negativo y, claro, lo que se recomienda en estos casos, si uno tiene disponibilidad de ello o no se fía o tal, es que lo repita durante 3 días. Y si durante 3 o 4 días sigue siendo negativo, pues entonces no pasa nada. Pero puede ser que el 4.º día dé positivo. Y no es que el test haya fallado. Eso con el tema del de antígenos. Con el tema de la PCR suele ser más sensible que el de antígenos y entonces es mucho más probable que dé positivo antes que el de antígenos. Relacionado con esto, hace poquito publicaba The Lancet un artículo en el que decía que efectivamente los test de antígenos, debido a que la Omicron, con la variante Omicron, tenía menos carga vírica, ¿vale?, era más difícil de detectar, no porque no existiese el virus, sino porque no lo detectaba el reactivo que utilizan. Exacto. Y que había veces que daba negativo y la PCR, que es más sensible, detectaba presencia del virus. En cualquier caso, cuando la prevalencia o cuando el virus no tiene, bueno, lo diré, no es tan, no tiene tanta carga vírica, esa persona que lo tiene, es verdad que se transmite menos. Es decir, mientras menos carga vírica, menos capacidad de transmisión. Y afortunadamente, la variante Omicron tiene o da como resultado menos carga vírica. ¿Quiere decir que no hay algún enfermo grave con el Omicron? No, lo sabrá, pero esta es la realidad y por eso la PCR, y por eso el test de antígenos normal a veces no lo detecta, ¿no? Exacto. Y salía publicado además la semana pasada. Luego además, por otro lado, la PCR puede dar positiva incluso 24 días después de haberte infectado, mientras que, por ejemplo, el test de antígenos, la ventana en la que te puede dar positivo es entre el 6.º día de que has estado infectado y más o menos el 11. Entonces, bueno, claro, la ventana es mucho más corta y por eso pues la PCR es más sensible a este tema. Por otro lado, el tema de la contagiosidad, cuando una persona pues puede contagiar a los demás y tal, es normalmente a partir del 2.º o 3.er día que ya estás infectado y suele durar más o menos unos 9 o 10 días. Y de ahí que cuando a uno le hacen una PCR ahora, pues digan que si ha dado positivo, pues que se tiene que aislar 10 días, ¿vale? O sea, viene de ahí, de que en los estudios pues está visto que más de 10 días no vas a contagiar a nadie. Entonces, bueno, con el tema ese de los test, básicamente dejar un poco claro eso, ¿no? Y justo el tuit donde veía este gráfico, que lo compartiré por ahí con el programa que está súper bien, el tuit en concreto era de enfermera saturada y ponía: vacunado, pauta completa y contagiado, esto es lo que dice la ciencia hoy, ¿no? Y pone inicio de síntomas a los 2 días del contagio, test de antígenos positivos al 4.º día del contagio y hasta el 9.º, PCR positiva al 3.er día del contagio y 5.º y 6.º día los días que más se contagia. Entonces, bueno, era un poco el resumen. Desde aquí también yo entiendo, no es lo mismo vivir la situación con el análisis, los datos y, digamos, ajeno a situaciones preocupantes familiares o personales, ¿no? Sí. Que estar metido en el hospital. Entonces, yo entiendo que el personal hospitalario, que está allí cada día y que solo ve esos casos graves, pueda pensar, porque yo tengo algún amigo conocido, y pueda pensar y decir: se está ocultando mucha información, no se cuenta todo lo que hay. Sí se cuenta, pero se cuenta tal y como viene. Claro. Sí se cuenta que hay hospitalizados graves con Omicron
Y sí se cuenta que hay hospitalizados graves con la vacuna, incluso, y jóvenes con la variante Omicron. Sí se cuenta, pero son pocos. Aunque allí nos parezca que es todo el mundo. Volvemos a repetir la historia, yo lo he dicho muchas veces. Sí se cuenta, no hay falta de información, depende a quién se escucha. Es verdad que es tan mala la falta de información como el exceso y el alarmismo que se da en otros medios, que yo estoy viendo. Exacto. Pero la situación es la que es, analicemos los números y parece que la cosa va bien. Ya veremos cómo evoluciona esto, pero parece que la cosa va bien. Efectivamente. Luego, en cuanto al tema de la variante Omicron, pues bueno, es que algunos de los síntomas es que son característicos de cualquier resfriado común, simple, vamos, por ejemplo, el cansancio o la tos, que se suman a la congestión y la secreción nasal. Luego también es muy común tener dolor muscular, fatiga y cefalea. No hay que tener todos estos, o sea, puede ser que sea alguno de estos los que se tienen. Me hace gracia que lo tengas que explicar, pero sí, efectivamente. Lo que sí que es verdad es que por lo general la mayoría suelen venir sobre todo con dolor muscular, por lo que he leído, o sea, eso suele ser una cosa muy común. La fiebre que da suele ser bastante baja, o sea, no suele ser de fiebre alta, por lo menos esta variante, y aparte, pues a veces es que no hay ni fiebre, ¿vale? Entonces, pues es un poco lo que hay con esta variante. Y en cuanto al tema de lo que has comentado ahora, de que la revacunación no es la solución, leía unos datos ahora bastante interesantes antes de venir por aquí, que los he mirado, y fíjate qué curioso, lo he mirado solo en 5 países, pero bueno, son 5 países que no suelen salir mucho en las noticias, y es con el tema de cuántas personas están vacunadas en estos países, ¿no? Y por ejemplo, en la India, que bueno, van poco a poco para arriba, pero en la India tienen un 41% de gente vacunada, pero es que si nos vamos a Sudáfrica hay un 28%, si nos vamos a Egipto hay un 19%, si nos vamos a Nigeria hay un 2% de gente vacunada, y si nos vamos a Kenia hay un 8% de gente vacunada. Entonces, obviamente, lo que no se nos puede decir es, para acabar con el virus tenemos que tener inmunidad de rebaño, bla, bla, bla. Luego nos meten una tercera dosis que, como bien has dicho, no es que sea prioritaria ahora mismo, sí que ayuda, pero no es prioritaria, y en lugar de lanzar esos recursos a este tipo de países que lo necesitan más porque es que no tienen a gente con ninguna dosis de vacuna, o con poca gente tiene la dosis completa, pues lo que hay que hacer es mandar los recursos para allí, no meternos con terceras vacunas, cuartas, que aquí iremos igual con en la población que lo necesiten, débil, delicada, claro, ahí tiene sentido, ¿no? Los refuerzos en la gente que sea más vulnerable, claro, pero en la gente que no sea vulnerable, pues está visto que, hombre, será mejor lanzar esos recursos a países que no están todavía vacunados ni de una dosis. Ya. Pero lo que me estás diciendo. Bueno, en fin, José Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Te veo la semana que viene ya en 2022. Sí, perfecto. Pues venga. Gracias, José Alberto. La semana que viene, javefitness.com. Eso es. Venga, gracias, amigo. Gracias. Y a todos.